Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Manuel Quintero, jefe de proyectos de identidad y desarrollo local de la Cámara de Comercio de Barranquilla, y en nombre de la Mesa Técnica de Movilidad, eh, conformada por la Cámara de Comercio, Pro Barranquilla, ACRIP, Universidad del Norte e invitados especiales como la Alcaldía, el Área Metropolitana y Transmetro, reciban todos un cordial saludo a este espacio virtual que tiene como propósito conocer las buenas prácticas en materia de movilidad urbana sostenible y su relación con la reactivación económica frente a la coyuntura actual. Esta mesa técnica de movilidad tiene como el propósito generar información actualizada sobre la movilidad urbana en el área metropolitana de Barranquilla en medio de la coyuntura y formular recomendaciones de acciones al empresariado y al sector público que puedan implementarse en el corto y mediano plazo para la reactivación económica del territorio. Para iniciar, le doy la palabra a Julián Arellana, director de posgrado de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Norte y doctor en Ingeniería, quien va a ser nuestro moderador. Adelante, Julián. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenos días a todos. La verdad estoy muy complacido de participar en este espacio. Pues vamos a discutir un poco cómo la pandemia ha impactado la cotidianidad de los ciudadanos y las empresas, pues cambiando sus rutinas, las actividades que todos realizamos y por supuesto los patrones de movilidad. Entonces en este conversatorio vamos a tener como objetivo discutir buenas y malas prácticas de movilidad urbana, considerando pues como background el tema de la reactivación económica frente a la pandemia. Entonces nuestro objetivo, como bien mencionaba Juan Manuel, es respaldar y aportar a la generación de propuestas que permitan mejorar entonces la movilidad durante y en la etapa post-pandemia. Y por eso estoy muy honrado de compartir este espacio con una nómina que yo considero de lujo. Tenemos expertos internacionales, expertos nacionales, quienes entonces nos contarán sobre estas buenas prácticas aplicadas y alternativas de movilidad sostenible basado en las experiencias desde sus ciudades, ¿sí? Y que se pudieran replicar también a nivel local, ¿sí? Para todas pues, las personas que están participando en este conversatorio. Sin más preámbulos, pues voy a presentar entonces brevemente a nuestros panelistas. Los panelistas son 4. La primera persona que voy a presentar es Marisol Castro, ella es chilena. Tengo el gusto de conocerla desde hace ya algunos años. Una muy buena investigadora, doctora en Ingeniería Civil de la Universidad de Texas en Austin. Y además es actualmente directora de la Sociedad Chilena de Ingeniería en Transporte, Xochitran. También nos acompaña Carlos Pardo, quien es magíster en urbanismo de la London School of Economics, es fundador de la organización de Espacio y es Senior Manager de NUMO, que es una entidad internacional que conecta a diferentes aliados y actores en torno a problemas de movilidad urbana en comunidades alrededor del mundo. También nos acompaña Carolina Giraldo. Ella es la líder de Moverán, que es una iniciativa conjunta entre Bancolombia, Sura y Celsia para contribuir con soluciones de movilidad para generar bienestar a las personas, competitividad a las empresas y generar y promover ciudades más sostenibles. Por último, vamos a contar con la intervención de Marlon Alcaraz, quien va a estar en representación de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de la Alcaldía de Barranquilla y nos compartirá, ¿sí?, cuáles han sido las medidas que se han adoptado en la ciudad, ¿sí?, en torno a esta pandemia. Entonces, voy a comenzar, o antes de comenzar, voy a contarles un poco cómo va a ser la dinámica de este conversatorio. Nosotros vamos a tener unas presentaciones de cada uno de nuestros ponentes. Esta va a tener una duración cada uno máximo de 15 minutos. ¿Sí? Ahí voy a ejercer ahí yo como de juez de ley, ahí voy seguramente a estar cortando si es que es necesario, no creo, pero bueno. Y al finalizar cada presentación, pues vamos a formular una pregunta que escogeremos, ¿sí?, de las que realice el público.
Para ello, entonces, nuestro equipo va a estar recibiendo preguntas a través del chat, así que por favor siéntanse libres a medida de que los panelistas vayan haciendo sus presentaciones, vayan realizando entonces sus preguntas a través del chat, nosotros pues las consolidamos y al finalizar cada presentación vamos a entonces formular la primera pregunta. Luego de que intervengan todos los panelistas, entonces vamos a abrir un espacio para más interacción y preguntas por parte del público y pues contribuciones por parte de nuestros panelistas. Entonces, ya para cederle la palabra a los verdaderos protagonistas de este conversatorio, voy a iniciar entonces con Marisol Castro. Así que Marisol, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y estamos pues por supuesto seremos todos oídos a las recomendaciones que desde Santiago nos cuentes. Muchas gracias, Julián. Voy a poner el PowerPoint. Y mientras pongo el PowerPoint, bueno, les quería agradecer a Julián por la presentación y también a la Cámara de Barranquilla por la invitación. Como les contaba Julián, yo vengo en representación de Xochitran. Xochitran es la Sociedad Chilena de Ingeniería en Transporte. Y nosotros tenemos como rol básicamente el tema de la investigación, difundir la investigación con respecto al transporte y poder aplicarla. Entonces les voy a contar un poco el trabajo que hemos hecho en ese contexto en Xochitran. Y para eso primero les quería hablar un poco del caso de Chile. La verdad es que en Chile el tema del COVID ha sido brutal, por decirlo menos, ha sido terrible. Tenemos más de 300.000 contagiados y a la fecha 9.000 fallecidos. Esto, de acuerdo a las cifras que yo busqué, es más de lo que hay en Colombia, considerando que Chile es un país mucho más pequeño, somos solamente 18 millones de personas. Entonces, que haya ese nivel de muertos, en verdad es preocupante. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado con todo el tema del COVID? Lo mismo que en todo el mundo, básicamente hemos cerrado nuestras ciudades. En el caso de Gran Santiago, que es donde yo vivo, que es la ciudad, la capital de Chile, la ciudad más grande, el caso del COVID ha sido bien crítico. La parte central de Santiago lleva 4 meses de cuarentena. Eso quiere decir confinamiento obligatorio. La gente no puede salir de sus casas sin algún permiso para poder hacerlo. Además, llevamos también entre 3 y 4 meses de toque de queda. Se han cerrado los colegios y las universidades durante todo el año. Y el Gran Santiago, pensando no solamente en el centro, sino en toda la ciudad, llevamos 68 días de cuarentena total, en la cual absolutamente nadie puede salir si es que no tiene un permiso correspondiente de la policía. Uno pensaría que en este contexto los viajes se han visto afectados, y efectivamente ha sido así. Acá hay un gráfico donde se observa cómo han disminuido los viajes en el Gran Santiago. Los viajes en bus y en metro han disminuido 86% y 90% respectivamente, pero si uno ve el flujo de autos, de vehículos particulares, este solo ha decrecido un 61%. Y eso inmediatamente levanta una alerta, porque lo que nos está diciendo es que la gente ha dejado de viajar en transporte público, pero no ha básicamente dando una fuerza en la ciudad para los desplazamientos de las personas. Ahora, si vemos el flujo de personas en la ciudad, que es la última columna de este gráfico, considerando también los modos no motorizados, los viajes solamente se han reducido un 35%. Eso es muy poco, pensando que estamos en cuarentena, que los estudiantes no están yendo a sus establecimientos educacionales. ¿Y qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué los santiaguinos no están respetando la cuarentena? Porque básicamente eso es lo que nos dice este 35%. Y la explicación tiene que ver con un tema meramente económico. Hay mucha gente en Santiago que necesita trabajar para poder pagar sus cuentas, para poder alimentarse. Hay acá una causa económica que ha limitado la efectividad de la cuarentena. Y en este contexto vemos cómo están muy relacionados la pandemia, el transporte y obviamente el tema económico, la reactivación económica. En este contexto, como Xochitran, generamos un documento que se llama Medidas para una movilidad segura y sostenible en el contexto del COVID-19.
recomendaciones para el diseño, implementación y planificación. Yo creo que el nombre es bien explicativo. Este documento tiene básicamente dos objetivos. El primero es promover que las personas realicen viajes seguros. En el contexto de pandemia que estamos viviendo es fundamental que la gente mantenga el distanciamiento físico para tratar de evitar la propagación del virus. Pero nosotros también tenemos un segundo objetivo que yo creo que es lo fundamental de este documento. Nosotros estamos proponiendo medidas que fomenten una movilidad sostenible. Esto yo creo que es el punto fundamental, porque parece que es un poco contradictorio que la gente viaje de manera segura, pero en modos sostenibles. Y el documento que nosotros generamos apunta en ambos objetivos. Y es básicamente pensar que a pesar de la crisis que estamos viviendo, es necesario también pensar en el largo plazo. No es posible que, como resultado de la pandemia, nuestro sistema de transporte pierda sus características básicas de sostenibilidad. Las medidas que propusimos las agrupamos en 4 líneas de acción. La primera es la gestión de la demanda, la segunda es de peatones y bicicletas, la tercera es de transporte motorizado y la última de transporte de carga. Están presentadas en un círculo porque estas medidas son totalmente complementarias. El documento fue diseñado de tal forma que una medida no fuera contradictoria con otra. Al contrario, hay una sinergia entre estas medidas que apuntan a viajes seguros y viajes sostenibles. Eso significa, obviamente, una priorización de los peatones y de las bicicletas, del transporte público, en desmedro del uso excesivo del automóvil. Yo les voy a presentar rápidamente cuáles son las medidas que hemos propuesto en este documento. Los invito a todos a leerlo porque a mi parecer es un documento que es bastante completo. Para la línea de acción A de gestión de demanda, durante el periodo de cuarentena, que es todavía lo que estamos viviendo acá en Santiago, estamos proponiendo que haya un aumento de la cobertura de acceso a Internet, mantener y facilitar los servicios de despacho domiciliario, que la verdad es que en el último tiempo han visto un boom por el hecho de que hay mucha gente que no puede salir. También proponemos un salario de emergencia para las familias que lo requieran y una fiscalización constante a todo el sistema de transporte. Para el segundo periodo, que es el periodo de post-cuarentena o de desconfinamiento, cuando la gente ya tiene ya una mayor libertad para moverse, pero todavía está el riesgo del contagio, estamos proponiendo una entrada gradual de las actividades, pensando que no todos podemos volver al mismo tiempo a trabajar o a estudiar, porque básicamente el sistema de transporte no es capaz de absorber toda esa demanda. También estamos proponiendo definir horarios diferidos, por ejemplo, que los colegios entren en una hora distinta que las universidades y que los trabajos. Fomentar el teletrabajo en las oficinas, fomentar las clases en línea, facilitar la mayor cantidad de trámites en línea. Actualmente hay algunos trámites que se pueden hacer desde la casa, pero hay otros tipos de trámites, por ejemplo, bancarios o incluso de salud, que requieren que la gente viaje, y eso es algo que se debería evitar pensando en reducir la afluencia de gente en las calles. Y el último punto es fundamental, y acá quiero hacer un hincapié. La medida A10 es instaurar un plan comunicacional permanente. Y como les decía, yo creo que esto es clave, porque lo que ha ocurrido en el último tiempo es que la gente ha perdido confianza en viajar. Tiene miedo. Obviamente es razonable que la gente tenga miedo porque hay una consecuencia grave de viajar y de moverse, que es potencialmente contagiarse con el virus COVID. Entonces, es fundamental que las autoridades expliquen a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo para protegerlas. Y de esta manera, devolver la confianza que la gente tenía en el sistema de transporte en general y que pueda viajar de una manera relativamente segura dadas las condiciones. Ahora, para la línea de acción B, que son peatones y bicicletas, tenemos desagregadas las medidas para peatones y para bicicletas. Las de peatones son cambios en la semaforización para priorizar el flujo peatonal, la señalización de los cruces peatonales, pensando que en los cruces se acumula mucha gente, y también promover los viajes seguros en calles y veredas. Ampliación de veredas,
barreras de contención para que la gente sienta que está caminando de una manera segura, que no va a ser, por ejemplo, atropellado o pasado a llevar por algún otro vehículo. Con respecto a las medidas para bicicleta, estamos proponiendo implementar redes de ciclovía, pensando que las ciclovías no pueden ser pensadas como una única vía, tienen que ser una red para que la gente se pueda mover en toda la ciudad y no solamente en un tramo de su trayecto. También promovemos ciclovías seguras, potenciar los sistemas de bicicletas públicas, que en el caso de Santiago tenemos un sistema de bicicletas públicas, y finalmente, implementación de estacionamientos de bicicletas, pensando en que las personas que opten por andar en bicicleta deberían tener un lugar donde dejar el vehículo al final o al principio del viaje. Ahora, con respecto al transporte motorizado, en Santiago ya se han implementado varias medidas para buses y autos, las cuales están listadas en esta diapositiva. Temas de elementos sanitarios para los operadores, sanitización de buses, autorización para viajar en toque de queda por parte de los conductores, el uso obligatorio de mascarillas o tapabocas, la demarcación de los asientos de buses para promover el distanciamiento y el uso de puertas traseras para evitar la exposición de los conductores. Además de estas 6 medidas, nosotros también proponemos limitar la cantidad de pasajeros para permitir el distanciamiento físico. Básicamente, que los buses no vayan a capacidad. También implementar medidas sanitarias que permitan un uso seguro del sistema de transporte público, temas como control de temperatura, limpieza frecuente de los vehículos. La medida C9 corresponde a iniciativas que prioricen el transporte público. Estamos pensando cosas como vías exclusivas o pistas exclusivas para los buses y también semaforización adecuada para que los tiempos de espera de los buses sean limitados. Y la última, que también es muy importante, es el desincentivo del uso del automóvil. Algunas de las ideas que estamos entregando son temas de limitación de los estacionamientos y también de restricciones vehiculares, ya sea en ciertas áreas de la ciudad o en ciertos horarios. Para metro y tren, proponemos el fomento al respeto de la distancia física, el diseño de circuitos de circulación para los pasajeros, el aumento de las medidas de sanitización y control, y por último, la gestión de espacios reducidos, por ejemplo, los temas de los ascensores en los metros. Para la línea de acción del transporte de carga, yo creo que esta es fundamental y suele ser olvidada en el contexto urbano. La verdad es que el transporte de carga es necesario para mantener la cadena de abastecimiento de las ciudades. Requerimos que la gente pueda entregar paquetes, cajas, para proveer, por ejemplo, de alimentos, de medicamentos y de cualquier otro insumo básico para la gente que vivimos en ciudades. La línea de acción D propone una serie de medidas en este aspecto, más que nada pensada en la seguridad del personal que en un tema de sostenibilidad, porque va por otra parte el tema del transporte de carga. Las medidas que estamos proponiendo se asocian, hay algunas específicas para el personal que trabaja en oficinas, bodegas, almacenes, talleres, también para el movimiento de este personal hacia sus lugares de trabajo. Estamos proponiendo medidas para el distanciamiento físico e higiene a bordo de los vehículos, para la entrega o recolección de carga, para la limpieza e higiene de los propios vehículos y también medidas para las tripulaciones. Como yo les contaba, el documento que generamos en Sotitran es súper amplio, yo los invito a revisarlo porque creo que si bien fue pensado para la realidad chilena, es aplicable en muchas otras ciudades o áreas urbanas y la información está bastante sistematizada, entonces es algo que es fácil de leer. Para terminar mi presentación yo quiero enfatizar 4 temas clave. Primero, que en esta época es necesario planificar para el largo plazo y no para la crisis. Es muy fácil, con lo que estamos viviendo, olvidar todo lo que está pasando con temas que son mucho mayores de lo que estamos viviendo, principalmente el tema del cambio climático. No es posible que porque ahora estamos viviendo una crisis sanitaria, olvidemos cómo queremos construir ciudades en el largo plazo. Y eso obviamente incluye la consideración de temas de equidad y de sustentabilidad.
También quiero enfatizar la importancia de incorporar activamente a la ciudadanía para recuperar la confianza, sobre todo con el transporte público, que es el que se ha visto más afectado en prácticamente todas las ciudades del mundo. Y por último, nosotros como Sochitrans sugerimos hacer un constante seguimiento de los patrones de movilidad para poder evaluar si las medidas que se están implementando tienen efectivamente el efecto deseado. Así que con eso termino, y abajo en la diapositiva está la página de Sochitrans, donde ustedes pueden encontrar el documento que presenté recién. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por tu interesante presentación. La verdad, muy adecuada para lo que queremos discutir en este conversatorio. Voy a iniciar entonces, como les había comentado, con una pregunta. Y quería consultarte cómo crees ustedes desde la Sochitrans que será la movilidad post-COVID una vez se levanten las medidas de cuarentena y aislamiento social, y qué acciones concretas de articulación han observado ustedes con las empresas, cómo las empresas, o sea, cómo el sector productivo puede involucrarse en co-crear junto con las autoridades locales medidas para beneficiar la movilidad en esta etapa. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes que de pronto pudieran compartir con nosotros, que estamos pues también exactamente en una situación de buscar, ¿sí?, promover una ciudad más sostenible? El pronóstico, la verdad es que por ahora es bastante pesimista, porque como lo decía, el transporte público que es sustentable es el que se ha visto más impactado por todo el tema de la congestión, básicamente porque en el transporte público uno comparte espacio con el resto de la gente. Nosotros esperamos que en el corto y mediano plazo, cuando se levante la cuarentena, la gente va a tender a ocupar de manera más intensiva los modos privados. Esto es el auto, la caminata y la bicicleta. Que ocupen la caminata y la bicicleta es algo muy positivo, pero el uso desmedido del auto es algo que tenemos que evitar. Y en ese contexto es necesario que se tomen medidas para tratar de que la gente no ocupe auto, porque en la práctica eso significa más congestión, más contaminación, más ruido y más accidentes. La colaboración con el sector privado yo creo que es fundamental, porque si el sector privado, pensando en el comercio, en las empresas, no se suma a una campaña de devolver la confianza en el viaje, es muy difícil que la gente vuelva a ir a comprar, salir de una manera usual. Se han hecho bastantes convenios entre empresas privadas y empresas de transporte público en este contexto, por ejemplo, para que existan buses de acercamiento a ciertos lugares donde actualmente no se está sirviendo a la demanda, y también hay varias empresas que están auspiciando económicamente la implementación de medidas que son de carácter temporal, como por ejemplo la construcción de ciclovías temporales, poniendo su logo y obviamente también haciéndose un poco de publicidad, pero todo pensado en el contexto de devolver la confianza. Yo creo que eso es lo clave en lo cual tenemos que enfocarnos ahora, porque si no, en el largo plazo el efecto del COVID va a ser mucho peor de lo que podría ser, y creo que todavía estamos a tiempo para prever eso. Ok, Marisol, muchas gracias por tu intervención y por las interesantes propuestas que vienen desde Santiago y bueno, desde Chile en general. Ahora voy a darle la palabra a Carlos Pardo, ¿sí? Para que haga su intervención. Les recuerdo que tienen 15 minutos para hacer la intervención. Así que, Carlos, la audiencia es tuya. Muchas gracias. Yo voy a hacer una presentación en realidad muy breve, pero lo que voy a hacer es que les voy a pasar a los participantes a través del link por el chat
para que puedan también usarlo para consultarlo por su lado después y mirar, porque es una presentación que he ido actualizando durante los últimos meses y tiene información de diferentes temas. Entonces, yo trabajo en NUMO, que es una alianza de nueva movilidad. Nosotros somos sin ánimo de lucro y lo que hacemos es buscar agrupar a diferentes actores para poder mejorar las condiciones del transporte, básicamente siguiendo estas disrupciones y actuando sobre las disrupciones. Una cosa, voy a hacer lo posible por complementar lo que ya se ha dicho y así no es tan repetitivo. Hay un tema que me parece importante, es que nosotros hicimos una encuesta a casi 1000 personas y les preguntamos cómo se movía antes y cómo se va a mover después, tanto después de la cuarentena como después de la emergencia. Y lo que encontramos es lo que ustedes ven acá, y es que muchas personas dejaron de andar, o sea, predijeron que iban a dejar de andar en transporte público, muchas personas dijeron que iban a comenzar a usar el transporte activo, o sea, bicicleta, caminar o patineta, y algunas personas incluso iban a cambiar del individual motorizado. Esto fue hecho al final de marzo, entonces era lo que la gente pensaba en ese momento, y lo que es interesante es que empezó la gente a decir de una vez, mire, así yo pueda moverme, voy a empezar a teletrabajar. 7 veces más dijeron que iban a empezar a teletrabajar, incluso que le iban a hacer a largo plazo el 4%, lo que implica un incremento que me parece interesante ver como en estas tendencias. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decían ahorita, y es la gente se va a ir esencialmente el transporte individual. Y por eso me parece importante como pensar más en cómo es que podemos preservar el rol del transporte público de manera segura. Entonces voy a dar como algunas indicaciones al respecto. Nosotros hicimos un hackathon, ahí pues, van a encontrar como los links para poder ver en mayor detalle. Ahí vimos para el caso de Bogotá cómo se podía comprender la problemática del transporte y de qué manera podemos empezar a hacer como acciones concretas. Eso fue en marzo 19 al 23, o sea, hace ya bastante tiempo. Es increíble lo que llevamos ya, 4 meses a partir de cuando cuando terminamos el hackathon. Y de ese hackathon sacamos unas conclusiones que en aquel momento eran como mucho más interesantes de lo que son ahora, porque ahora todo el mundo lo sabe. Todos los viajes que no sean absolutamente imprescindibles no se deben hacer. Yo creo que eso es importante ahorita, que la gente cree que ya puede empezar a salir, pero en realidad, a menos de que el viaje sea absolutamente imprescindible, no deberían salir. Y eso me parece bien importante. Quienes puedan andar en bicicleta, ojalá lo hagan, y el gobierno debe dar buenas condiciones para hacerlo, que yo creo que es alineado con lo que veíamos ahorita, creo que era Marisol la que estaba hablando. Y quienes no puedan andar en bicicleta por alguna razón, deben tomar transporte público y el gobierno debe lograr el servicio en las mejores condiciones. Ahorita les explico específicamente por dónde va esto y ojalá que esté de bajo costo, que es muy difícil. En términos financieros es muy difícil como lograr todo esto al mismo tiempo. Y obviamente debe estar disponible de manera abierta esta información para todo el mundo. Nosotros hicimos varios análisis, también hay análisis que pues ustedes van a poder ver ahí como con un link de cuáles son las diferentes disciplinas o profesiones según el nivel de riesgo, según su nivel de ingreso, que es algo importante. Steer, que es una consultora, ya empezó a hacer como unas predicciones de por dónde va a ir todo esto, y es más o menos en el 2022 que ya están viendo que empieza a haber un cambio significativo. Pero entonces digamos que nosotros en un grupo de modelamiento y a partir de algunas otras cosas estamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Las 3 los espacios cerrados, concurridos y los contactos cercanos. Eso en particular es importante porque empiezan a haber unos factores cruciales, y es que antes no se habían hablado. Entonces, nosotros estamos encontrando dos cosas. Primero, que el transporte público no es un vector de contagio. Es muy controversial decir eso, pero pues nadie, o sea, Japón, Francia, Austria, Singapur han dicho explícitamente que no, el transporte público no parece ser un lugar específico de transmisión. Y también el tema de que es muy importante que la gente esté en silencio.
En el contexto colombiano esto es importante porque mucha gente entra incluso a los buses a hacer ventas o a cantar. Eso es muy riesgoso, pero lo bueno es que en transporte público generalmente la gente va sola, entonces no, pues no están hablando con nadie. Entonces por eso también es un lugar donde no es tan clave, no es tan arriesgado. Y hay algo que me parece importante en el contexto de Barranquilla y que yo no recuerdo bien cómo es el sistema de transporte masivo, pero el uso de aire acondicionado es algo que empieza a ser problemático según el tipo de aire acondicionado que hay. Entonces, esto estamos como tratando de llegar como a conclusiones más específicas de qué quiere decir esto y ahorita les muestro como algo más. Una cosa que desde hace mucho tiempo Imperial College, y aquí está el link para que ustedes bajen ese documento más detallado, pero es que esto va a seguir durante mucho tiempo y va a haber unos picos durante mucho tiempo. Entonces, como lo que estamos empezando a recomendar es, mire, identifique cuál es el límite en transporte y a partir de eso defina cuál es la operación de recuperación y cuál es la operación de cuarentena. En el caso de Bogotá, por ejemplo, pero que es fácilmente trasladable a otros casos, es pues tener una programación específica para el sistema de transporte masivo, mirar cómo se hacen servicios pues que en Colombia son ilegales, pero pues tipo Uber, hay que hacer algo al respecto de eso, hay que generar plataformas digitales que donde el transporte tipo taxi no tenga contacto. Ya ha sido bien claro de la Universidad de los Andes en Bogotá, ya se dio cuenta que el 6% de la gente de los conductores de taxi a quienes les hicieron pruebas, el 6% tenían COVID y ninguno era sintomático y ninguno tenía síntomas evidentes. Entonces eso es importante, que no haya contacto. Y el problema con los taxistas que vio los Andes es que muchos de ellos entregaban una planilla para que la gente a mano llenara y pues eso puede transmitir el virus. Y por otro lado, ¿cómo podemos definir esta operación más de recuperación que nos va a servir para entender ese flex work? ¿Cómo hacemos para que la gente empiece a trabajar en horarios distintos? ¿Cómo hacemos para que hagan teletrabajo de manera más permanente? ¿Y cómo mejoramos las condiciones para eso? Y pues el cuento de las mascarillas, bufanda, cualquier manera de no hacer que haya ninguna forma de transmisión de la saliva, de los gotículos o cualquier cosa de estas. Y aquí pues después ustedes pueden ver con una lista de diferentes actividades concretas que deben hacerse. Eh, em, Hay un grupo que es el grupo colaborativo de modelamiento que estamos haciendo varias recomendaciones. De pronto han visto en El Espectador o en El Tiempo algunas de las cosas concretas que hemos definido. Ahorita, de hecho, por la tarde tenemos una reunión con la ministra de Transporte porque el transporte público nos parece importante que no solamente siga las recomendaciones de distanciamiento, sino que además se sepa que hay unos temas de más riesgo que otros. Entonces, por ejemplo, el aseo con frecuencia, que los viajes sean cortos, que las personas tengan algún nivel de distanciamiento, que el vehículo tenga buena ventilación con el aire que se renueve 100% en un minuto o menos, es lo importante, y el indicador, que como que esa ventilación, que el aire se renueva 100% en un minuto o menos, que la gente esté en silencio, que las protecciones se utilicen durante todo el recorrido y no se quiten, o sea, no contesten el teléfono, o sea, no se quiten para hablar por teléfono, eso es fundamental porque entonces están hablando y además incrementando el riesgo, y que la gente entre y salga de manera ordenada eh, de, la, del, de esto. Entonces esos son como los factores importantes y cuando ustedes ven todos en conjunto, pues uno se da cuenta que es menor el riesgo. Y esto lo hacemos con base en mucha evidencia de diferentes experiencias de sistemas de transporte público. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que estamos haciendo entre diferentes grupos, tanto dentro de NUMO como el grupo colaborativo. Y lo que es importante es empezar a ver que hay diferentes decisiones y diferentes momentos de los viajes que uno tiene que decir, venga, teníamos que mejorar cada una de las etapas de los viajes. No solamente dentro del bus, no solamente decirles váyase de bicicleta, sino cómo es que cambiamos todo esto. Y yo creo que lo que veíamos ahorita de Marisol era alineado a todo esto, pero de manera más específica, con lo que me parece interesante verlo. Todas las cosas que ustedes ven acá, pues digamos acá hay un link
este dibujo, que es lo que dicen en TUMI, que dicen específicamente cómo es que tendría que ser esta transporte y cómo se tiene que evitar, cambiar y mejorar. Pero les dejo ahí porque sabía que el tiempo que tenía no iba a ser suficiente para poder describir todo, y pues bienvenido el uso de todo este material, como prefieran, para poderlo tener en cuenta. Listo, muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación también. Eh, Quería hacer y aprovechar que duraste algo menos de 15 minutos para hacerte dos preguntas. ¿Sí? La primera, yo creo que mencionaste varias veces el grupo colaborativo de modelamiento, que me parece una iniciativa muy interesante, dado que va como bastante alineado con, o articulado con lo que busca también la mesa de movilidad. ¿Sí? Pues, que es la organizadora básicamente de este evento. Y justo también resalta la importancia de contar con datos, ¿sí? Y de alguna manera, a partir de los datos, generar algún tipo de recomendaciones basada pues, en el análisis de estos datos. ¿Qué recomendación podría dar a Barranquilla en este sentido, en el tema de los datos, en el tema de la colaboración intersectorial? Y adicionalmente, ¿cómo lo han logrado ustedes en Bogotá para que esto sea una realidad y que efectivamente pues, logren penetrar y casi que permear en las autoridades locales para que efectivamente los escuchen y que efectivamente puedan estar articulados tanto la parte privada con la parte pública? A mí me parece súper útil las preguntas que hace, porque el tema de datos se ha discutido solamente una dimensión y en realidad a mí me parece que hay que entenderlo un poco más profundamente. Sí es problemático la recolección de datos privados y confidenciales de la gente sin tener las medidas adecuadas de control de la privacidad. Pero es muy importante recolectar los datos porque cuando se recolectan esos datos es que se puede ver más concretamente qué es lo que está pasando y se puede hacer como ese rastreo de quién estaba dónde, cuándo. Nosotros una de las cosas que pues todavía no hemos podido hacer nada al respecto porque es bien complejo, pero a través de las tarjetas de transporte público, que a veces son personalizadas, se puede empezar a revisar más claramente quién ha parado en cada estación. Entonces ahí se controla el movimiento que no se está viendo desde su origen específico, desde su casa, y se controla hasta cierto punto la identidad de la persona, que son las cosas más importantes de preservar, la identidad de la persona y la privacidad de dónde se están caminando. Entonces, sabiendo eso, sí es importante comprender un poco cómo son los viajes, cuál es el perfil de las personas que están viajando y poder tener datos que ya existen de la manera como la gente se ha movido y que se está moviendo en este momento. Existen los datos de Google Mobility que no son tan detallados, pero son buenos para empezar a tener una dedicación, un detalle. Existen los datos de Transmetros en el caso de Barranquilla, ¿no es cierto? Yo olvido los nombres, pero esencialmente el sistema de transporte masivo. Esos datos existen, la validación de las tarjetas existe, se puede hacer un análisis, pues no tengo, o sea, si hubiera caído en cuenta les mostraba las gráficas de Bogotá, pero mirar el nivel de ocupación en cada estación se puede hacer y se puede mirar según el tamaño de la estación y con eso mirar cuál es el riesgo en cada estación y de qué manera poderlo combinar. Yo creo que eso puede empezar a ser y es un trabajo muy claro para quienes saben analizar datos, pero que sí necesita un procedimiento bastante bien hecho. De una vez como que dejó abierta la puerta para que si quisieran tener una discusión con el grupo de modelamiento donde hay epidemiólogos y gente que está haciendo la modelación de todas estas cosas, podamos hacer eso, y me parece interesante. Y eso me lleva como a la segunda pregunta que hacía usted, y es cómo se puede hacer como esa discusión y esa validación. Entonces, nosotros en Numo nos tratamos de aliar a diferentes actores, y lo hemos hecho en diferentes espacios. En el caso del grupo de modelamiento ya existía y nosotros, pues yo llegué a ese grupo, pero eso es un grupo excelente donde sí se discuten bastante bien cada una de las cosas antes de publicarse
Y creo que eso es como la clave, poder de verdad discutir abiertamente y decir, mi punto de vista es este, yo desde transporte pienso esto, los epidemiólogos muchas veces piensan muy distinto, pero llegamos con acuerdos concretos de poder avanzar para entonces presentarlo de manera organizada. Eso creo que pues sería como las dos cosas respondiendo a sus preguntas. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que ahí tenemos un poco algunas otras preguntas, pero creo que las podemos dejar para la discusión después. Vamos a proseguir con nuestro siguiente panelista. Se trata de Carolina Giraldo. Carolina, por favor, el público es tuyo. Por favor, inicia tu presentación. Gracias. Carolina, disculpa, tienes el micrófono apagado. Ahora. Carolina, el micrófono sigue apagado. Sí, qué pena, lo habilité, pero el administrador lo volvió a inhabilitar. Ahí sí me pueden escuchar. Listo. Bueno, te decía que muchísimas gracias por el espacio y que muy chévere todo lo que nos han contado los dos panelistas anteriores en materia del COVID y de cómo se está abordando esto en las ciudades con los casos pues de Santiago de Chile y de Bogotá. Realmente creo que hay muchos retos aquí que tenemos que afrontar como ciudades, como países y en el mundo en general. Y creo que hay una relación supremamente estrecha entre los retos que nos impone el COVID y las soluciones que podemos aportar desde el punto de vista de la movilidad. Yo pues estoy participando en representación de Moverang. Moverang es una iniciativa que existía previo a la pandemia, que creo que es algo que nadie previó, o tal vez muy pocos, y no es una cosa que esté hecha para un esquema o para un entorno como el actual, pero que de alguna manera es una solución pues que o un conjunto de soluciones y una visión que converge mucho con todo lo que planteaban anteriormente Marisol y Carlos, por ejemplo. Entonces, les quiero poner un video muy corto y luego les hablo un poco de las soluciones de Moverang, que de alguna manera las estamos llevando a las personas y a las empresas en un momento como este, como una alternativa o una gran invitación a movernos distinto. Y es una apuesta a la movilidad sostenible, a la movilidad eléctrica, a pagar por uso, a ser conscientes de que no todo puede significar la tenencia de un vehículo y a la información, a entender cómo la información nos puede ayudar siempre a tomar mejores decisiones en materia de movilidad que impacten favorablemente en nuestro bienestar, el de las personas con las que vivimos y finalmente nuestra ciudad. Entonces les voy a poner un momento este video. Hola, somos Moverang. Queremos compartirte el sueño que tenemos sobre el futuro de la movilidad en nuestras ciudades, ese que cambiará para siempre la forma como nos desplazamos y disfrutamos de ellas. Es tiempo de tomar decisiones inteligentes en relación con nuestra movilidad. Creemos que es posible hacerlo mientras cuidamos del medio ambiente y de los demás, formando parte de una comunidad que le apuesta a la movilidad sostenible. Queremos que disfrutes la movilidad y manejes tu tiempo. Por eso te ofrecemos diferentes alternativas y vehículos eléctricos como bicicletas, patinetas, motocicletas y carros, para que vivas tus desplazamientos diarios de forma cómoda, divertida, tranquila y segura. Estamos convencidos que los grandes cambios comienzan con pequeñas acciones. Explorar nuevas opciones para movernos evitará la emisión de contaminantes al aire que respiramos todos los días. A ese sueño le llamamos Moverang. Únete, déjanos acompañarte en tu camino y conoce una nueva forma de desplazarte por la ciudad. Moverang, el efecto que nos mueve. Visítanos en moverang.com. Bueno, esa es entonces la presentación de lo que es Moverang. Como les decía, eso es una iniciativa conjunta, o como también les contaba Julián al inicio de la sesión, es una iniciativa conjunta entre Bancolombia, Sura y Celsia. Estas tres compañías, pues digamos que no estamos naturalmente asociadas a temas de movilidad puros, somos una aseguradora, un banco y una compañía de energía, pero de alguna manera entendimos que tenemos que hacer algo desde el punto de vista de las empresas para cambiar la forma en la que nos movemos. Y ahí fue cuando decidimos estar en la cotidianidad de la movilidad,
generando bienestar en las personas, competitividad en las empresas y aportando a que tengamos ciudades más sostenibles. Como les decía, pues creo que es algo que cobra aún más relevancia cuando el panorama pues que estamos viviendo nos pone esos retos adicionales. Desde Boomerang, y no quiero pues hacer esto como una cosa comercial, pero les quisiera contar que hemos pensado en soluciones para las empresas y en soluciones para las personas. Desde las empresas creemos que hay una muy buena forma de actuar, sobre todo ahora pues como con lo que nos está pasando a raíz del COVID y con todos estos miedos que hay a usar el transporte público y la tendencia que estamos viendo a incrementar los medios de transporte pues individuales. A las empresas, el mensaje que les estamos dando es pensemos en formas alternativas para que nuestros empleados se desplacen, bien sea durante la jornada laboral o en esos trayectos que se hacen entre el trabajo y la casa al inicio y al final de la jornada. Es como apoyar un poco lo que hemos hablado tanto en Colombia, lo que se ha estado hablando tanto de ese balance entre la reactivación económica y la contención de la pandemia, que tiene que ser un balance que finalmente cuide a las personas, ¿cierto? Que vele por el bienestar de todos. Entonces tenemos soluciones como esta que llamamos Boomerang Activa, en la que invitamos a las empresas a ser parte de una gran comunidad de empresas en Colombia, en nuestras grandes ciudades, que se mueven de forma sostenible, poniendo a disposición de sus empleados unos vehículos eléctricos, no siempre carros, no siempre es necesario tener un carro. La movilidad a través de bicicleta y patineta, incluso como lo mencionaba ahorita Carlos, es una alternativa supremamente viable, supremamente atractiva, que aparte hemos encontrado que valoran muchísimo los empleados de las empresas gracias a las pruebas piloto que hemos realizado por casi 9 meses. Y es un sistema compartido, pero compartido con todas las medidas que hay que tener, con todas las medidas de sanitización, de bioseguridad, de poder tener en nuestras estaciones un componente de alcohol o antibacterial para poder desinfectar los vehículos y para que esos empleados puedan estar tranquilos de ir a hacer un traslado de una sede a otra, una visita a un cliente, un contacto con un proveedor o incluso desplazarse entre el trabajo y la casa. Todo se maneja a través de una aplicación, hay la posibilidad de escanear con código QR el vehículo, usarlo para el desplazamiento, regresarlo a la estación y es una alternativa más para que las empresas puedan abordar los retos que hoy se han incrementado a raíz del COVID. Esa es una de las alternativas pues, que tenemos hoy en el marco de Boomerang. Venimos ya implementando 2 empresas, 3 empresas aquí en Medellín y esperamos también que podamos tener más empresas que se sumen a esto pues, en Bogotá, en Cali y también más adelante en ciudades como Barranquilla. Tenemos otra alternativa que está muy orientada en las personas naturales, cualquiera de nosotros que quiera moverse de manera distinta y que no quiera tener un contrato o una responsabilidad de largo plazo. Lo que estamos ofreciendo con Impulsa es un modelo de suscripción con mucha flexibilidad, como pasa hoy con un Netflix o con un Spotify, en el que yo pago un mes, pero el mes siguiente puedo cancelar y no pasa nada, no tengo una multa, no me tengo que preocupar de nada. Aquí lo que ofrecemos son distintos tipos de vehículos eléctricos. Si bien la solución está hecha para personas naturales, las empresas también han estado muy interesadas en poderles proveer a sus empleados vehículos eléctricos. Aquí ya no hablamos de un sistema compartido con el uso de una aplicación y con las estaciones. Aquí lo que hacemos es a la persona que esté interesada, le entregamos su vehículo para que lo use durante un mes con esos elementos de protección personal que son clave, con los seguros, con las asistencias, con todos los mantenimientos y trámites al día, con la posibilidad de tener soporte vía WhatsApp de 6 de la mañana a 6 de la tarde e incluso con la posibilidad de entregar y recoger el vehículo a domicilio. Son todos vehículos eléctricos que se cargan muy fácil con un enchufe a 110. En el caso de las que tenemos su nombre, pero es cómo la información nos ayuda a tomar mejores decisiones en materia de movilidad. Y acá estamos generando una solución que arrancaremos a probar muy pronto y le estamos ayudando a las empresas a agrupar todas esas alternativas y todos esos servicios e información que tienen hoy para sus empleados en cuanto a desplazamientos laborales.
Estamos generando una aplicación en la que van a tener toda la posibilidad de consumir los servicios de taxi, los vehículos de servicio especial, las rutas empresariales, poner sus propios vehículos, generar trazabilidad de sus trayectos, compartir sus vehículos con otros compañeros, compartir incluso un taxi, un vehículo de servicio especial. Esto disminuye costos, disminuye congestión, disminuye tiempos de desplazamiento y la idea es que todo lo tengamos en un solo lugar. Aquí también van a encontrar la solución de Moverang Activa más adelante para que cada trayecto que un empleado nuestro tenga que hacer lo haga teniendo a la mano toda la información y obviamente que nos quede también desde las empresas un buen tablero de control con indicadores, con información que nos permita cumplir con la regulación que nos sugieren los planes MED, los planes de movilidad integral sostenible, todos estos, digamos, planes que se han tratado de implementar desde nuestros entes reguladores, desde las alcaldías y gobernaciones para cuidar el medio ambiente y para cuidarnos a nosotros. Esto es, digamos, dashboards, servicios y cómo podemos ir tomando mejores decisiones. Aquí estamos viendo a las empresas como un gran foco para poder cambiar la forma en la que nos movemos y en la que nuestras ciudades se ven impactadas por esa movilidad. También tendremos aquí unos servicios estratégicos para las empresas de acompañamiento, de trabajar muy de la mano, de asesorarlas en esos diagnósticos de movilidad, en crear comunidades de afinidad para que nos podamos mover distinto, para que nos conectemos, hacer activaciones y eventos, poder tener las recompensas e incentivos adecuados para premiar ciertos comportamientos, tener reportes, analítica, y sobre todo formarnos, fomentar cultura, formarnos en cómo movernos mejor, en cómo tomar decisiones de movilidad más inteligentes y cómo implementar estrategias de movilidad segura. Eso es Moverang. Creo que era como lo que les quería contar en estos 15 minuticos que tenía y pues esa es la invitación a que sigamos aquí evolucionando y a que todos hagamos parte de todas esas alternativas que las ciudades nos piden a gritos en materia de movilidad sostenible, compartida, eficiente, eléctrica, que disminuya la congestión y que nos ayude a tener más bienestar. Eso era pues lo que quería compartirles. No sé si ahí hay alguna pregunta. Muchas gracias, Carolina. Sí, voy a transmitir una pregunta del público. Básicamente, Raúl Barrientos. Si han tenido, Raúl pregunta si han tenido algún contacto con el gobierno local, ¿sí? En el caso de Barranquilla o las mismas empresas, y si han contemplado subsidios para los trabajadores que utilicen estas alternativas eléctricas. Mil gracias por la pregunta. En el caso de Barranquilla todavía no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el gobierno local. Hemos tenido la oportunidad de hablar con las secretarías de movilidad de Cali, de Bogotá, de Medellín, con mucho interés y con toda la disposición para soportar o para acompañar alternativas como estas. Y pues con Barranquilla hemos alcanzado a hablar inicialmente con Pro Barranquilla, que nos ha abierto las puertas, nos ha invitado. Tuvimos una primera sesión con la mirar los subsidios. Muchas gracias, Carolina. Entonces, por temas de tiempo, entonces voy a proceder con nuestro siguiente panelista, que es Marlon Alcaraz, que viene en representación entonces de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Barranquilla. Así que, Marlon, el público es ahora todo tuyo. Por favor, cuéntanos qué medidas han implementado aquí desde la ciudad. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y pues, por compartir panel pues, con este grupo de expertos. Aquí desde la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial pues, hemos estado trabajando pues, aspectos para buenas prácticas para el tema de la movilidad urbana y cómo hacerle frente pues, al tema del COVID y la reactivación económica. En particular, estamos adelantando un programa que se llama pues, Bici Segura, Todos Cabemos, que
pues busca pues responder también esta pregunta de incentivar el uso de la bicicleta. Digamos, aquí ya todos saben pues que la ventaja que tiene el uso de la bici, la sostenibilidad, el promover el ejercicio y el estilo de vida saludable, optimizar el uso del espacio público, tema de costos y un adicional, y como ya se ha mencionado, puede ser una alternativa inteligente pues para las empresas, ya que puede hacer que pues sus empleados puedan ser más productivos y puedan atender mejor pues los temas de salud. Además, porque en estas circunstancias de nueva normalidad que llaman, o de COVID o de emergencia, pues digamos, transporte público, entonces digamos con esto se busca generar una alternativa. También digamos que el transporte público, por las medidas que existen de nivel nacional, tiene un aforo limitado. Digamos, actualmente en Barranquilla se está manejando entre el 35 y 40% de la capacidad de los buses, y pues como una medida también de garantizar el distanciamiento físico que puede ayudar a frenar el contagio del COVID. En Barranquilla, pues digamos, estamos en este momento pues, implementando planes de expansión de la cicloinfraestructura. ¿Qué proyectos hemos implementado desde el COVID? Hemos implementado hasta el momento 2 proyectos, la calle 47 y la calle 75, 76, 77, ya les hablaré aquí en detalle, pero digamos que es mostrando un poco el mapa de cómo estamos expandiendo la cobertura en la ciudad. Unos datos duros, a principio de año o antes de la pandemia, en Barranquilla teníamos implementado 34 kilómetros de bicicarril. Hemos llegado, pues, desde ocurrió la pandemia, hemos implementado 12 adicionales y hemos combinado, pues, las distintas tipologías o alternativas que podríamos echar mano, que es ciclorruta en calzada, ya sea temporal o totalmente segregada, ciclorruta en andén, ciclobandas y ciclocarril preferente. Digamos que las que se han implementado desde el COVID han sido más segregadas y temporales. El proyecto de la calle 47, se manejó como una primera fase, busca conectar como la zona central hacia el norte con corredor de conexión directa. En esta se buscó pues, buscar la segregación de los carriles, implementando tachones e hitos, como pueden observar aquí pues, en la fotografía, digamos, generando un aislamiento y motivando o generando una sensación de seguridad para el usuario. Para el caso de la calle 75, 76 y 77, como vemos, buscamos hacer ya una conexión hacia el norte de la ciudad y hacia lo que ya es la vía 40 y la zona del Malecón. En esto pues buscamos conquistar la vía un poco más disruptivo, por llamarlo de alguna forma, y nos enlazamos ya pues con maletines, con conos y pues motivando o generando también este tema de seguridad adicional pues a los ciclousuarios. Y digamos que mostramos acá, digamos, cómo poco a poco hemos querido expandir la red, pues aprovechando pues, o bajo la necesidad esta de generar alternativas adicionales. Como verán, pues digamos, inicialmente teníamos una red ubicada más en la zona de centro norte histórico, y como les mencionaba, con la primera fase, la fase 1 de la calle 47, buscando, y la 75, 76, 77 buscando pues ubicarnos ya hacia el norte. ¿Qué retos tenemos que no dejan de presentarnos? Pues que hay un respeto y un buen uso de la infraestructura implementada. Pues hemos tenido acompañamiento de la policía con esto pues por ejemplo, como ven ahí, pues las motos se quieren meter. Esto es un tema natural que cada vez que uno genera infraestructura para ciclistas, las motos pues como caben por ahí se van a querer meter. Entonces estamos con esto buscando pues armonizar con otros usuarios. Y esta foto de la izquierda, pues ahí verán todas las circunstancias de implementación, pues los conos y maletines implementados, pero nuestro amigo prefiere ir por el lado de la vía. Entonces, son el tipo de cosas que estamos trabajándole pues, con campañas de socialización, ¿sí? Pues para que los usuarios pues, puedan pues, entender que eso se hace por ellos y
y en busca de su seguridad. Y otro reto pues, que tenemos es avanzar tan rápido como pueda ir creciendo la demanda, como aquí verán entonces, en la vía 40, que estos ciclistas son más como de paseo, pero digamos que este corredor de la vía 40 puede ser un corredor interesante para implementación de cicloinfraestructura. Entonces, como nuestro gran objetivo final es poder generar una red que esté interconectada y que nos permita como una cobertura de la ciudad de norte a sur y a su vez periférica. Entonces digamos que en verde sería hasta a donde queríamos llegar, que vamos paso a paso, poco a poco, y desarrollando pues, el proyecto pues, de la mano de ingeniería de detalle, que los cruces estén bien, seguros y qué tipo de aislamiento vamos a proveer. Otras campañas que se han generado pues, en motivo de esta situación de emergencia sanitaria ha sido la campaña de bajar a la velocidad, porque ahora que ha habido una apertura no se nota tanto, pero igual esto no se puede descuidar, y es que al haber el aislamiento, al haber el encierro, pues el lockdown, mucha gente sentía que estaban solos en la vía y que entonces podían meterse en contravía, ir súper rápido, entonces digamos que podían haber accidentes, entonces digamos que ha sido una campaña que pues, liderada aquí con nuestra secretaria, donde pues le recordamos a los usuarios que no están solos y que le bajen a la velocidad, ¿sí? Que con esto pues evitar accidentes. Otro tema que se tuvo, sobre todo cuando fue el tiempo de encierro más intenso, se estuvo monitoreando el ingreso a la ciudad para poder identificar los usuarios hacia dónde iban y a qué iban. Esto pues para poderlo llevar de la mano con el proceso de apertura paulatina o de apertura de sectores económicos. Entonces, digamos que, de grosso modo, pues, se identificaron lo que, para no es secreto, que por más que pues, pueda haber temor a utilizar los buses y eso, pues es igual el modo de transporte más usado, entonces por eso es necesario monitorearlo y generar mecanismos de uso seguro del mismo. La gente pues viene a trabajar en la mayoría de los casos. Y la zona pues, que más buscan llegar es la zona del centro norte, centro histórico. Y una última pregunta era que siempre están informando campañas de restricción, entonces se les preguntaba si las conocían, pues para saber que las personas respetaran estas medidas de pico y cédula y eso. Por último, un proceso que estamos llevando a cabo con la Secretaría de Desarrollo Económico es, o sea, ya que estamos dándonos la pela pues de implementar infraestructura segura, también ir de la mano con el sector privado, como mencionaban ahorita, es que las empresas también se vinculen bajo promover con sus empleados el uso de la bicicleta y que, pues, que esta, digamos, será una salida, pues, digamos, para la movilidad segura de sus empleados. Entonces, digamos, ¿qué retos hay acá? Los retos, pues, de Barranquilla del clima, pero digamos que hay que ver con las empresas cómo se promueve los ingresos, que puedan las personas movilizarse a unas horas donde pues, la temperatura sea un poco más cómoda para moverse. Seguridad, pues, brindar elementos de seguridad a los empleados, pues más para el manejo de las bicicletas y esto. Y lo último, la infraestructura, que era lo que les presentaba, que es generar nuevas ciclorrutas que nos permitan conectar la ciudad y que haya cobertura a lo largo de ella. Este proyecto pues debería, pues esto va de la mano pues con los actores principales. La Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaría de Seguridad, de Tránsito y Seguridad Vial, dispondrá y mejorará la infraestructura para bicicletas, para articular con esto una oferta para los usuarios y también, pues, digamos, tendremos que estar siguiendo, monitoreando el uso de la bicicleta, cómo se va a motivar. Las empresas, pues, digamos que ver en la movilidad de bicicletas una alternativa de transporte sostenible, no solo por el tema de COVID, sino pues también por un tema de ahorros y de bienestar a sus empleados. Y por último, World Bike Relief, que en este proyecto en el que estamos con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, ellos están montando pues todo el tema de aportar bicicletas a las empresas, que las empresas las adquieran y que los empleados se puedan mover a través de ellas. Entonces digamos que este es como el proyecto el proyecto de bicicleta que se está ya empezando a llevar a las empresas, que es desarrollada por la marca Búfalo, que se instaló aquí en Barranquilla. Entonces digamos que con ellos
venimos desarrollando el proyecto. Entonces, esto es todo para presentarle. No sé si alguna pregunta, Julián o otros compañeros. Muchas gracias, Marlon, por la presentación. Voy a rescatar una pregunta del público para luego pasar entonces a las preguntas generales para todo el resto de panelistas. A partir de tu presentación, mencionabas que han implementado, ¿sí? Algunos corredores para bicicleta, ¿sí? En la ciudad, mencionabas 12 kilómetros, me parece que es lo 12 los que han implementado. Sí, 12 kilómetros han implementado. Y preguntan básicamente qué alternativas adicionales existen para las personas que se movilizan desde el sur de la ciudad, dado que la mayoría están concentradas, ¿sí? Como bien mencionabas, en el norte centro histórico. Entonces, estas personas donde, bueno, las zonas hacia el sur de la ciudad que tienen mayor densidad poblacional y que adicionalmente tienen o sea, son las personas. Movilizarse por propósito de estudio, se dice el norte de la 11. Que digamos, déjame comparto nuevamente revisión porque digamos ya se tiene un proceso pues, de implementación de la misma y digamos la idea es conectar, como te mostraba, ya se cerró como el norte, que es la zona de la 77, y la idea es podernos extender hasta el sur con corredores paralelos, ¿sí? Digamos corredores paralelos a la cordialidad, corredores paralelos a la calle Murillo. Entonces, déjame ¿aló? Aquí estamos, Marlon. Sí, que no sé por qué no me lo dejan completo. Bueno, Nos preguntan sobre una buena práctica de movilidad sostenible, considerando la reapertura de negocios. ¿Qué ha pasado en Santiago? ¿Qué ha pasado en Bogotá? O sea, ¿qué política o qué estrategia ustedes rescatarían de lo que está sucediendo allá que se pudiera trasladar hacia Barranquilla? Dale, Marisol. Gracias. La verdad es que acá en Santiago no tenemos ninguna experiencia porque todavía estamos en cuarentena, así que mucho no se ha podido hacer. Pero ha habido un impulso bastante importante tiene que bajar la frecuencia de los buses. Y eso es algo que yo rescato bastante de lo que se ha hecho en Santiago por el momento, que todavía estamos en cuarentena. No sé qué es lo que irá a pasar ahora que nos desconfinemos en las próximas semanas, quizás, si es que continúa la tendencia a la baja del contagio. Por mi lado, a mí me parece que, pues voy a poner otro link, a mí me encanta mandar links, pero voy a poner otro link para todo el mundo, que es de la plataforma que lanzamos desde Numo, está en inglés, pero igual yo creo que puede servir. Y es una sistematización de diferentes acciones que se han hecho en todo el mundo. Vamos 503, pero la próxima semana espero que tengamos más o menos 1000 acciones distintas.
y están categorizadas según qué tipo de acción fue, quién la hizo, cómo fue, todo eso. Entonces, los invito a que visiten esa página. Y del caso concreto de Bogotá, a mí el hecho de que hayan hecho tantas ciclorrutas, o sea, ciclovías temporales, y que después lo hayan determinado como algo permanente, me pareció increíblemente útil, y fue en parte posible hacerlo tan rápidamente por dos cosas, porque ya está toda la logística de la ciclovía dominical, pero también porque había un mapa del futuro de la red, entonces esencialmente priorizaron los corredores con mayor necesidad. Y eso también lo ajustaron para, según cómo era la velocidad de los diferentes modos de transporte. Entonces, en la avenida Boyacá, por ejemplo, dejaron de hacerlo porque se dieron cuenta que el transporte público estaba incrementando su tiempo de viaje. Eso me parece a mí que es como cosas concretas que puedo contribuir, pero sigamos la charla para ver otras preguntas. Gracias a ambos. Voy a seguir con otra pregunta que yo creo que Marlon pudiera de pronto ayudarnos con esta, ¿sí? O el que también se quiera sumar. Y está recurrentemente hay como 2 o 3 preguntas que están asociadas a transporte ilegal, ¿sí? E informal. Entonces, sobre todo en las zonas periféricas, en las zonas de más bajos ingresos, cómo se pudieran implementar estrategias bien anterior a la cuarentena, de en el futuro. ¿Sí? Entonces, aquí están un poco preocupados por el tema del distanciamiento social que no se está aplicando en algunos modos de transporte. Entonces, quisiera que de pronto nos comentaras un poco al respecto. Sí, digamos que esa pregunta, digamos, también hemos encontrado respuesta en la implementación o incentivo de modos alternativos como la bicicleta. No solo por el transporte informal como tal, sino que también se volvería una respuesta para muchas personas comenzar a moverse en moto, ya no sea informal, sino para ellos satisfacer sus necesidades de movilidad, y después nos llenamos de motos, ¿sí? O no, la contaminación propia de las motos. Entonces, digamos que es por esto que necesitamos o estamos aquí implementando esto, tratando de llegar rápido y conectar la ciudad a través de esta infraestructura para que se vuelva una alternativa real. Y esto complementando con el programa que se decía de las empresas también vincularse y ayudar a sus empleados a acceder a las bicicletas para poder moverse a través de ellas. No sé si alguien más quiera contribuir respecto a eso o paso a la siguiente pregunta. Sí, Carlos. no, una cosa, perdón, que es que lo del transporte informal es un tema crucial. De hecho, una que me parece buena noticia es que la ministra, al hablar con ella, tiene esto perfectamente claro, y es que si no se genera una política más flexible de cómo deben empezar a operar los sistemas de transporte público con mayor ocupación y siguiendo las normas de tapabocas, ventilación y eso, va a empeorar esa piratería que ya está pasando. O sea, la gente se está, mucha gente yo estoy seguro que está yendo de Barranquilla a Cartagena, pero se van con un medio ilegal que no cumple con ninguna de los requisitos. Entonces, eso me parece crucial afrontarlo, y ojalá logremos que desde el ministerio den recomendaciones más concretas al respecto y autorización, más bien, autorización. Gracias. Marisol. Sí, yo quería decir algo con el tema del transporte informal. Yo también creo que es muy importante, pero para controlarlo habría que entender bien por qué la gente está de carácter temporal que ayudaran a evitar este problema.
Muchas gracias. Voy a continuar con una pregunta que es específica para Carolina. ¿Sí? Nos pregunta cómo funciona el pago de servicio en Moverang, ¿sí? El personal, ¿sí? A qué tiene derecho pues, las personas que se afilien al servicio y cuándo pudiera estar disponible esto para Barranquilla. Y muy pronto. Esta iniciativa la lanzamos hace un mes oficialmente. Arrancamos con 2 ciudades como por tener foco, ir creciendo responsablemente, pero pues vemos en Barranquilla también una ciudad espectacular con muchas ganas de innovar y de tener alternativas distintas. Así que no dejen de pronto de contactarnos y escribirnos. Yo estoy pendiente y tratamos de llegar. En cuanto al pago, digamos que tenemos varias modalidades. Desde que les ofrecemos la posibilidad de que ellas asuman full el costo del servicio, asuman parcialmente el costo de unos viajes y los demás se carguen al empleado, o habiliten el servicio para esos empleados o usuarios, incluso. Sí, digamos que sí se ha monitoreado, digamos, de hecho se construye una línea base pues donde establecemos indicadores de movilidad y en algunos corredores que son como, digamos, aquí en Barranquilla específicamente la 77, que es un corredor de gran volumen de transporte público, se está monitoreando post la implementación. Digamos que como son distintas alternativas que uno puede implementar, por ejemplo, en la calle 47, tratamos que no tuviera transporte público para que no hubiese una afectación. Habían 1 o 2 rutas de transporte que lo que se hizo fue pues hacer un acto para modificar ese recorrido en ese tramo. Y en la 77 sí se comparte, pero digamos que monitoreando todo el tiempo este comportamiento y la idea también es que tienen que aprender, o sea, la idea es, o lo que buscamos es que podamos convivir los distintos modos, ¿sí? En este caso, el modo de bicicleta siendo visibles, ¿sí? Ganando espacio, pero a su vez dándole seguridad mediante los elementos que viste, y también que va el transporte público. El transporte público va a ir, debe aprender a operar junto a la cicla, no son los dueños o los únicos actores que están ahí. Entonces, digamos que en caso específico, bueno, la respuesta es sí se monitorea, se lleva control, pero también lo que se busca es ganar y ganar espacio e ir conquistando. Gracias, Marlon. Voy a seguir con otra pregunta que creo que es muy interesante y creo que también está libre para cualquiera de los panelistas. ¿Sí? Nos menciona Diana Canchila que hay propuestas muy interesantes, como el desplazamiento eléctrico y acciones hacia el transporte público, de tener no un 35%, sino un 50%, desinfectar los vehículos de transporte público y muchas otras. Pero nos consulta cuál es la viabilidad real de estas acciones en el corto plazo. ¿Sí? Considerando sobre todo que las ciudades no están preparadas para continuar con este servicio de transporte público con una ocupación del 50%, dado que se han duplicado los costos para las empresas operadoras en rutas particulares y que, por supuesto, se afecta el flujo de caja de las mismas. ¿Cuál entonces sería una estrategia real para que se dé entonces estas condiciones de bioseguridad en el transporte público? ¿Sí? Por allí vi que también se conectó Fernando Izaza, así que si Fernando también quiere contribuir a esto, sería ideal. Y también pregunta sobre un cambio cultural, cómo afecta pues un poco el tema cultural de la cercanía. Carlos mencionaba que ojalá no hablaran, que ojalá no existiera de pronto algún tipo de contacto físico y que tampoco se prendieran los aires acondicionados dentro de lo posible, pero también tenemos el efecto del clima acá, entonces cómo eventualmente pudieran pues adaptarse estas propuestas para pensar no en tan largo plazo, sino más en el corto y mediano plazo. Si quieren empiezo con eso último. Sí es, o sea, el gran reto en este momento de lograr las acciones de manera decidida es saber identificar
qué se puede hacer ya y que no implica un cambio fundamental o de la infraestructura o de los vehículos o de la sociedad, digamos. Pues una de las discusiones que yo tenía con algunos de los epidemiólogos es que el estilo de interacción de la gente en diferentes lugares del mundo y incluso regionalmente va a incidir mucho en la forma como se logran estos cambios. Entonces, es menos probable ver a alguien hablando duro y acercándose a una persona en Bogotá que en Barranquilla. Entonces, decirle a alguien como, venga, pues, hable más pasito y hágase lejos, es totalmente distinta a la recomendación. Y además la interpretación de esto. O sea, mi ejemplo de siempre es en un ascensor en Estados Unidos, nunca se va a llegar al límite de personas, la ocupación, porque son mucho más distantes. Y yo en algún momento estuve con muchos latinoamericanos y dañamos un ascensor porque llegamos al límite. Entonces, eso toca tenerlo en cuenta en la implementación de las recomendaciones, y el reto es saberlo comunicar y saberlo comunicar de tal forma que siga siendo aceptado culturalmente y actuado frente a eso. Y el otro lado, que es el más difícil, digamos, el primero es difícil en cómo presentar la información, pero el segundo es difícil en términos de yo cómo le cambio el sistema de aire acondicionado a los buses que van de Barranquilla a Montería, por ejemplo. Es un sistema de aire acondicionado que no funciona bien en términos de renovación del aire, y el bus no tiene ventanas suficientemente grandes para poderlas abrir y que circule el aire. Ese cambio es un cambio de vehículo y es un cambio de un costo capital muy alto que es muy difícil de lograr, y por eso es uno de esos que cuando nosotros hicimos una categorización de los vehículos, ese era el más problemático, el más difícil de cambiar, y es el que uno no sabe cómo hacer. Entonces es el reto, digamos. No sé si tengo una respuesta o si esto sirvió o fue más un comentario inútil, pero es difícil y creo que es el reto en el que estamos todos. ¿Algún otro panelista que? Dale, Marisol. Quería un poco complementar lo que hablaba Carlos. La verdad es que la pregunta era súper amplia, tocaba muchos temas. Efectivamente, hay algunas medidas que son de largo plazo, o sea, pensar en renovar la flota en un mes es bien difícil, pero hay otras cosas que efectivamente se pueden hacer que son de mucho menor costo, como por ejemplo lo que nos presentaba Marlon con respecto a las ciclovías, que básicamente era poner unos conos en la calle y un poco de pintura. Esas cosas se pueden hacer sin mayores problemas. El transporte público acá es el que está sufriendo más, porque como ha bajado la demanda, los costos operacionales han subido. Y yo creo que acá tenemos simplemente que asumir que estamos viviendo una situación especial. O sea, esto es una crisis, esto no es algo que alguien haya planificado que hoy en junio del próximo año vamos a tener la mitad de la demanda que teníamos y veamos lo que hacemos en el momento. Esto es algo que a todo el mundo nos ha tomado por sorpresa, y hay que entender que también es algo temporal. O sea, lo que estamos viviendo ahora no va a ser para siempre, pero tiene un costo asociado y ese costo hay que asumirlo. Ahí la pregunta es ¿quién lo asume? ¿Lo asumen los operadores de transporte público o lo asume el gobierno en base a subsidios? Y esa es una política de transporte, eso es algo que tiene que ver cada gobierno, ya sea local o a nivel de Estado, y priorizar con respecto a las capacidades técnicas y de recursos que se tengan. No hay una única respuesta con respecto a quién tiene que financiar lo que está pasando, porque es algo que hemos vivido todos. O sea, yo antes no tenía cámara en la casa y tuve que comprar para poder trabajar, tuve que asumir ese costo. De esa misma manera hay costos que van a tener que ser asumidos en el ámbito del transporte y la movilidad. Yo sé que no es una respuesta que resuelva nada, pero yo creo que es la realidad. Hay que ver lo que se puede hacer, pero pensando también que es pasajero. Algo que se esté haciendo ahora es un costo que quizás se haga una vez y no necesariamente va a ser para siempre, y tomarlo de esa manera. Súper. Yo, bueno, voy a cerrar con una última pregunta. Estamos sobre el tiempo, así que voy a terminar con esta, que voy a tratar de unir dos preguntas en una por parte del público. Y quisiera que empezara Marisol, pero seguramente el resto de panelistas puede también involucrarse en la respuesta. Nos indican cómo
además de ofertar infraestructura para el uso de la bicicleta, ¿qué otras políticas públicas o acciones, estrategias se pueden implementar para fomentar la demanda por bicicleta? Sí, y quisiera que de pronto la respuesta vinculara cuáles fueron esos retos que ustedes identificaron primero en Santiago, Marisol, y, bueno, de alguna manera, qué medidas tomaron para que se aumentara el uso de la bicicleta, que ha aumentado en el último tiempo. Recuerdo cuando estaba en Chile no existía este movimiento bici tan fuerte. ¿Sí? La última vez ya se veía mucho más personas andando en bicicleta, y esto pues vale la pena que nos comentes un poco cómo llegaron hasta allá y esta estrategia durante la pandemia, cómo ha funcionado. Efectivamente, el tema de la bicicleta acá en Chile hace 10 años atrás era prácticamente inexistente. Y la verdad es que fue de alguna manera espontáneo, nació de los propios ciclistas un llamado a recuperar un espacio que nunca ha existido. Esto no ha sido una política de gobierno, lamentablemente, ha sido algo que los propios ciclistas han impulsado. Y en ese sentido yo creo que lo importante es entender que para fomentar estos modos no tradicionales, estos modos que requieren un esfuerzo físico, es necesario un cambio de mentalidad. Es la forma en que la gente enfrenta el viaje, ver que la bicicleta es una opción y no ver las barreras a la bicicleta. Marlon hablaba de que efectivamente hay barreras, por ejemplo, el tema climático es muy importante en muchas partes, pero uno igual camina cuando hace calor, uno igual camina cuando llueve, la gente encuentra formas de viajar cuando está dispuesta a hacerlo. Entonces, el tema, lo que proponía la pregunta era ¿qué se puede hacer aparte de dar infraestructura? Yo creo que es básicamente hacer campañas educacionales, es que la gente entienda las capacidades que tiene la bicicleta, las oportunidades que presenta y también los beneficios, que no son solamente para uno en temas de que se puede ahorrar tiempo o puede estar más sano, sino que también son beneficios globales que pasan por el tema de la contaminación, del ruido y de todas las externalidades clásicas del transporte. Me gustaría, si es posible, intervenir muy corto. Nosotros hemos tenido una experiencia muy bonita. Mil gracias Julián, una experiencia muy bonita con Moverang. Nosotros tuvimos un piloto en Medellín durante 9 meses y en Bogotá lo alcanzamos a tener 1 mes con empleados de Bancolombia, Sura y Celsia, pues como para aprender y tener insights. Y algo que diría que complementa muy bien lo que es el esfuerzo básico en infraestructura para habilitar y para incentivar el uso de la bicicleta, hablaría de un tema de seguridad, hablaría de un tema de incentivos, pero complementaría con un componente de formación y acompañamiento y de experiencia. Nosotros cuando arrancamos con el piloto, lo primero que hacíamos era una prueba de habilidad e invitábamos a las personas, a los empleados de las empresas a conocer la bicicleta, a conocer la patineta, a mostrarnos que podían maniobrar en ella, a ayudarlos en caso de que no fueran capaces. Hicimos una brigada de rutas acompañadas súper chévere para las personas que hay trayectos en las ciudades que tienen cicloinfraestructura, otros no, pero aún así tenemos que tener la posibilidad de movernos por ahí, la regulación lo ampara, entonces los acompañábamos en esas rutas para enseñarles cómo señalizar, si van a voltear a la derecha, a la izquierda, cómo moverse, cómo comportarse en la vía y darles la tranquilidad de que lo podían hacer. Entonces esa experiencia, esa formación, ese acompañamiento y los incentivos adecuados nos empezaron a dejar a nosotros testimonios de que la gente se sentía feliz, con más bienestar, con movilidad activa, como que le estaban entregando algo que antes le hubieran quitado. O sea, eso fue una cosa súper bonita y creo que parte de eso lo podemos acompañar desde las empresas, pues porque acompaña muy bien y fortalece y promueve ese uso de la bicicleta. Bueno, muchas gracias, Carolina. Yo quiero, bueno, ya voy a hacer el cierre pues, de nuestro evento. De verdad, yo quisiera primero empezar dándole las gracias a nuestros panelistas. La verdad, han hecho un excelente trabajo, primero con el tiempo. Casi que no tuve que trabajar. Y segundo, pues con las presentaciones muy interesantes, muy pertinentes todas, y por la disposición de participar en este espacio y también de responder pues, todas las preguntas por parte del público. Y pues por supuesto también quisiera agradecer al público por acompañarnos en este espacio de conocimiento, ¿sí? Que la Mesa Técnica de Movilidad ha dispuesto para todos ustedes.
Próximamente estaremos enviando información de nuevos espacios de conocimiento y buenas prácticas. Entonces, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, chao. Feliz día, gracias.